Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla sobre tener una relación con Cristo de forma directa, una relación personal. Más o menos dice así: estaban su madre y algunos parientes visitándole, pero no podían alcanzarle porque pues había una gran multitud alrededor de él. Entonces hubo una persona que estaba cerca que fue a decirle a Jesús: tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que creen en la palabra y la ponen en práctica. Entonces este evangelio pues no es que nos esté hablando sobre que si Jesús tenía hermanos o parientes o cosa por el estilo. Él nos habla es que estar en la familia de Dios, o sea, Él nos da una condición de hijos de Dios, el Padre, y Él de Jesús a nosotros de hermanos y de familia. No es simplemente por un tema de familiaridad. En ese caso pues María obviamente era su madre y seguramente quienes le visitaban eran unos parientes. Pues recordemos que San Juan Bautista era un primo de él y creo que algún apóstol de él también tenía un vínculo familiar. Entonces lo que nos dice Jesús es que de nada sirve pues tener un vínculo que no sea el de seguir la palabra de Él y ponerla en práctica. Entonces, ¿qué es escuchar la palabra y ponerla en práctica? Entonces, obviamente la palabra es todo el mensaje que Él nos ha dado y que nos ha dejado como Padre y Creador. Cuando Él vino acá a la tierra, Él fundó una iglesia y Él dijo muchas cosas, y eso está reflejado en la palabra, en los evangelios, y también está sustentado en el Antiguo Testamento, que fue antes de su venida. Entonces ahí está la palabra, y la palabra es obviamente todos esos lineamientos, todas esas parábolas, todas esas enseñanzas que nos dio Cristo para tener una vida acorde al reino de Dios. Pero ahí no basta la cosa, o sea, muchas personas escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. ¿Y qué es poner la palabra en práctica? Entonces hoy, por ejemplo, el Papa Francisco en la homilía de él allá en Roma hablaba sobre este pasaje del Evangelio, y decía que la palabra entra por el oído, y que muchas veces el oído, pues en el oído se queda la palabra, pero lo que uno tiene que tratar es de que la palabra entre al oído y llegue al corazón, y cuando llega al corazón ya uno la pone en práctica. ¿Okay? Entonces es claro el proceso, ¿no? Uno es un ser pensante, la palabra es algo que uno como ser inteligente pues tiene que darle interpretación. Hay muchas personas que simplemente este tema pues de religioso o de creer en un Dios es simplemente algo que no le paran bolas, no le dan importancia, ¿no? Dicen, no, pues esto es de que el cordero, que la palabra, que la semilla, que el grano de mostaza, todo eso deja en un sentido figurado las cosas y no le da mucha importancia y simplemente pasa la página y dice, esto a mí no me importa, ¿no? Otros dicen, no, yo soy espiritual, pero yo no soy religioso, entonces yo tengo a Dios en mi corazón y bueno, y yo tengo una relación personal, entonces ese es yo con yo, y bueno, ahí se queda su
forma espiritual y bueno, lo acompaña con otras cosas como el yoga, el tai chi, bueno, cualquier cosa que son cosas que tienen que ver con una meditación, con una concentración, con estar en equilibrio y todo eso, pero no es una relación directa con un creador, sobre todo con un creador que se ha revelado, ¿no? Esa es la gran diferencia del cristianismo con otras religiones. Dios sí se nos ha revelado a nosotros. Las otras religiones o caminos espirituales no hay un Dios exactamente que se ha revelado. Todavía siguen lo oculto. ¿Okay? Está en mera interpretación. Entonces, la palabra religión tiene que ver con la palabra religare, que es relegar o comunicar y tener una relación con un creador. Entonces uno necesariamente tiene que tener una relación personal con Dios, que es lo que nos invita hoy con Jesús, con él. Pues no es simplemente bueno, no, es que mi abuelo es obispo, mi tío es obispo, mis papás son católicos, entonces yo soy católico, pues yo nunca voy a misa. O no, sí, es que yo me casé por lo católico. No, y buenísimo, porque además mi obispo me casó con mi esposa y bueno, pero eso sí, yo no soy practicante, pero soy católico. O no, hice la primera comunión, pero yo de ahí no voy ningún día a misa, no. Entonces hay un tema de practicar, ¿no? La religión se practica. Uno no es un ser en donde las cosas le llegan por el simplemente hecho de un título, ¿no? De un vínculo con alguien, ¿no? Es algo que es personal y es algo que se vive directamente y de una relación. Entonces a Dios hay que aprender a conocerlo y a aprender a amarlo y la mejor forma es leyendo, escuchando, entendiendo, procesando lo que decía el Papa, que esa palabra llegue al corazón y que el corazón ya se manifieste en obras, que es la caridad y cumplir una serie de normas que lo que buscan es realmente que uno sea feliz, ¿ok? Entonces eso es lo que nos pide hoy Jesús, tener una relación directa con Él. Utilizar el cerebro para pensar en la palabra, llevarla al corazón y convertirla en obras para llegar al cielo. Ese es el